Muy buenas tardes. En este video vamos a trabajar la primera pregunta que tiene que ver con el componente químico de la prueba de ciencias naturales de las pruebas Saber 11. Entonces hay que recordar, digamos que hay que recordar algo muy importante. Recordemos que los exámenes Saber o las pruebas Saber evalúan son competencias. Por lo tanto, en las preguntas lo que van a ustedes encontrar son una serie de situaciones o enunciados que debemos tratar de entender muy bien y a partir de ellos tratar de aplicar pues, los conocimientos que tenemos para tomar decisiones y elegir la mejor respuesta. Entonces, vamos a mirar un primer ejemplo de pregunta para el componente químico de la prueba de ciencias naturales. Y es el siguiente. Nos dice el enunciado de la siguiente manera. A continuación, se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido, en un recipiente cerrado. Y aquí me muestran el modelo. Cuando este recipiente se calienta manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. Hasta ahí vamos en el enunciado. Pues todo este pedacito hasta aquí es lo que tiene que ver con lo que yo les hablaba de las preguntas cerradas, o sea, las preguntas de opción múltiple con única respuesta, y este pedacito es el enunciado, la información que me están dando. Ahora, ¿cuál es la tarea de evaluación? ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que pueden adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Y me dan cuatro opciones de respuesta, en las cuales está la distribución en estado gaseoso, la distribución en estado líquido, la distribución en estado gaseoso y la distribución en estado líquido. Tengo cuatro posibles respuestas, debo elegir la que sea más acertada. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, voy a pasar a mi tablerito y vamos a trabajar desde el tablero. ¿Bien? Entonces vamos a trabajar esta pregunta acá. Entonces yo lo que yo quiero que hagamos es que debemos entender muy bien el contexto. Y el contexto de la pregunta lo que me está hablando es, o el concepto que se está trabajando aquí es estados de la materia. Y me está hablando del estado sólido, me está hablando del estado líquido, me está hablando del estado gaseoso, pero me está dando, digamos, una comparación entre el estado líquido y el estado gaseoso. Y me está presentando una situación. Entonces vamos a hacer de nuevo la lectura y yo voy a comenzar a hacer, digamos, como a subrayar cosas claves dentro de la lectura, como para que la tengamos en cuenta. Lo primero que me dice aquí es, a continuación se muestra un modelo, aquí me está dando un modelo, ¿sí? En el cual se simboliza la distribución de moléculas de agua en estado líquido. Y me dice que está en un recipiente cerrado. Pues aquí tenemos el modelo, ¿bien? Ahora, hay que mirar lo siguiente. Si nosotros nos acordamos, pues cuál es la fórmula molecular del agua. Entonces, sabemos que la fórmula molecular del agua es H2O, ¿cierto? Es decir, que dentro de ese modelo se está teniendo en cuenta esa estructura. Si nosotros vamos al modelo y miramos una molécula como tal, vemos que tiene, digamos, como esta representación. Tenemos un círculo grande, el cual es blanco, y tenemos dos círculos pequeñitos, como negritos, los cuales están unidos a ese círculo blanco. ¿Eso qué es lo que me quiere identificar aquí? Pues me está identificando que esta representación es la representación de la estructura de esta molécula. Es decir, tenemos dos átomos de hidrógeno, los cuales están representados ¿por qué? Por los círculos negros, ¿cierto? Y tenemos un átomo de oxígeno, el cual está representado por, en este caso, el círculo blanco. Eso es clave dentro de la información que me están dando, porque si me están hablando de un modelo, ¿sí? El modelo que ahora pues, me están planteando, más adelante me están planteando que cuál sería el modelo para el agua, pero en estado gaseoso, debe mantener esa misma sincronía. Es decir, cuando nosotros hablamos de los estados de la materia, sólido, hablamos de líquido y hablamos del estado gaseoso, hablamos de estados en donde la sustancia cambia, digamos, de su disposición en la forma como está organizada, pero no cambia su estructura, es decir, el agua líquida, el agua sólida sigue siendo agua, el agua líquida sigue siendo agua, o el agua en estado gaseoso, en este caso el vapor de agua, sigue siendo agua.
Es decir, que sigue manteniendo esa estructura molecular. Por lo tanto, yo me debo fijar en aquellos modelos en donde la estructura se siga manteniendo. Bien, sigamos ahora analizando un poquito más esta pregunta. Dice aquí, cuando este recipiente se calienta, entonces me dice, imagínense que se calienta este recipiente, manteniendo una presión constante, digamos, este aspecto es irrelevante para analizar la pregunta. Las moléculas de agua líquida cambian de estado, ¿sí? Es decir, que pasa de líquido a estado gaseoso y cambian su distribución. Esta palabra es clave, ¿sí? Cambia su distribución. O sea, que si esta es la distribución en donde se está presentando en estado líquido, pues la distribución en estado gaseoso va a ser diferente a la distribución que se está presentando aquí para estado líquido. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que pueden adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Ya tenemos la distribución en estado líquido, pues ahora lo que debemos hallar es la distribución en estado gaseoso. Entonces ya teniendo en cuenta, digamos, estos tres valores, que cambia su distribución, que la representación del modelo debe simbolizarse de esta manera y que aquí me están simbolizando la manera de cómo es la estructura de las moléculas de agua, pues yo puedo comenzar a hacer, digamos, un descarte a partir del análisis de la información que me están dando aquí. Observen que si yo me voy a las opciones de respuesta, yo tengo opciones de respuesta en donde ese modelo, en donde la fórmula, digamos, el modelo de simbolizar las moléculas de agua son de esta manera. Ya, nuevamente voy a ir acá a mi tablerito. Son de esta manera, son de esta forma. No se están manteniendo, pues van a ser aquellos que yo voy a descartar en primera instancia. Es decir, que por ejemplo, si yo voy aquí a la opción A, observen que no se está manejando el modelo que está aquí, ¿sí? Por lo tanto, ya descarto esa como mi opción, o sea, ya no me va a ser mi opción correcta. Lo mismo va a ocurrir con la D, observemos aquí, no se está manejando el mismo modelo, por lo tanto, yo no estoy hablando del modelo para las moléculas de agua. ¿Cuáles son las opciones que me quedan? Me quedan la opción B y me queda la opción C. Si nosotros nuevamente vamos aquí a la otra palabra, cambian su distribución, y si nosotros miramos cómo es la distribución aquí, ¿sí? De las moléculas de agua, vamos a colocarlo en azulito, si nosotros miramos aquí cómo es la distribución, pues esa distribución debe cambiar. Ahora, si nosotros vamos aquí a la C y miramos esta distribución de aquí, esta distribución que tiene la molécula en este C, en el estado gaseoso, la misma distribución, lo único que está ocurriendo aquí es que lo que están haciendo en el modelo es que esas moléculas pasaron a estar en la parte de arriba, pero tienen la misma distribución que está acá. Pero recuerden que aquí me hablan que cambia su distribución. Por lo tanto, yo diría, bueno, esta no puede ser la correcta porque si está cambiando su distribución debe haber algo que los identifique. Por tanto, si nosotros miráramos y nosotros dijéramos cuál es la respuesta o el modelo más adecuado, pues la respuesta más correcta sería la A. Esto observen que yo lo estoy haciendo desde el análisis, desde la propia información que me están dando. Ahora, si a mí me pidieran de alguna manera, voy a borrar aquí esto de acá, si a mí me pidieran de alguna manera analizar cuál es el proceso o cuál es la diferencia entre las sustancias en estado sólido, líquido y gaseoso, pues hay que mirar este ejemplo que yo estoy colocando aquí que tiene que ver con la distribución molecular de las sustancias. ¿Sí? Si nosotros observamos en una sustancia en estado sólido, pues las moléculas están tan cerca que mantienen un orden fijo, hay una fuerza de cohesión que las mantiene unidas y por lo tanto su movimiento es restringido, tienen una forma específica, una forma fija y ocupan un volumen específico. Si ya pasamos a estado líquido, pues ya esas distancias comienzan a ser un poquito mayor, se comienza a declarar que hay una distancia que la separa, observen aquí que hay una distancia que la separa, coloquémoslo en rojito, entonces aquí ya comienza a haber digamos, una distancia que la separa, ¿sí? Y aquí ya comienza a haber una mayor distancia que la separa. Observen aquí, y aquí ya hay una menor fuerza digamos, de cohesión, hay un mayor, digamos, mayor movimiento, aquí hay un movimiento, pero no es tan mayor, libre, digamos, entre las moléculas, aquí hay movimiento, pero el movimiento está restringido a una posición fija. Entonces observen cómo va cambiando. Si nosotros miramos también en este ejemplo, observen que aquí va cambiando, pero las moléculas siguen siendo las mismas. Es decir, de alguna manera, lo que ocurre es que la diferencia, por ejemplo, entre un estado sólido y un estado líquido en comparación a un estado gaseoso similar, es, o sea, la diferencia estriba directamente entre la distancia entre las moléculas, ¿sí? En estado gaseoso la distancia es tal
que las fuerzas de cohesión, o sea, las fuerzas que intentan mantenerlas cerca y unidas, es o cero, o son muy cercanas a cero, o casi nulas, ¿sí? Por lo tanto, son libres de moverse y tienen un movimiento más libre. Si nosotros vamos, digamos, nuevamente a, a la pregunta o a la opción que me pide esa explicación, pues nosotros vemos que el B es la más apropiada porque me está representando un movimiento libre entre las moléculas y una mayor separación con relación al estado líquido. Por eso es que la respuesta correcta en este caso sería la B.